Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Impuesto Único al Trabajo. Este webinar es traído a ustedes por Wigo Software Contable, parte del grupo Informat, y hoy junto a PRG Contabilidades y Masterlink HR Support. Les comento cómo se realizan las preguntas acá en el Microsoft Teams. Hacen clic en el signo de interrogación que pueden encontrar arriba y nuestro speaker Claudio Busto las contestará al final de la sesión. Damos la bienvenida a Claudio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, gracias. Qué bueno. Entonces, podemos comenzar si quieres ya con la sesión. Podemos comenzar entonces. Bueno, buenas tardes primero que todo a todos quienes participan en esta actividad. El día de hoy vamos a presentar este webinar que trata sobre el taller práctico para la determinación del impuesto único al trabajo sobre las remuneraciones que se pagan mensualmente. Primeramente, una breve presentación de relator para que me conozcan. Mi nombre es Claudio Bustos, soy contador auditor de profesión, licenciado en contabilidad y auditoría, con diplomado en gestión de recursos humanos y máster en dirección de recursos humanos. Algunas experiencias laborales relevantes como gerenciales en empresas como Komatsu Cummins, Compass Group en Chile. ¿Ya? Tan solo una breve presentación. Bueno, partimos directamente a lo que nos convoca. Vamos a hablar de lo que es el impuesto único al trabajo y vamos a entregar primeramente la definición que aparece en la página de Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y dice de la siguiente manera, en forma tal cual, o sea, aquí aparece. Dice: el impuesto único al trabajo de segunda categoría a los sueldos, salarios y pensiones es un tributo progresivo. Marco acá en subrayado progresivo significa que está sometido a una tabla de impuestos con diferentes porcentajes según el tramo y el nivel de renta. ¿Ya? Por eso es progresivo. Dice que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas. En este caso tenemos que pensar en rentas equivalentes a la palabra remuneración, y que se deriva del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente. Es decir, tenemos que concluir que son aquellas personas que están trabajando bajo un contrato de trabajo las que van a tener que pagar este impuesto único al trabajo. Finaliza nuestra definición indicando y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM, unidad tributaria mensual, que al mes de septiembre es el valor de 63.452. Es decir, aquellas personas que tienen una remuneración inferior a 13,5 UTM están liberadas de pagar este impuesto único al trabajo. Para tener un poco idea en pesos cuánto debería ser, multiplicamos esta base tributable, 63.452, por los 13,5 UTM, y nos da una base tributable de 856.737. Si tuviéramos que hacer un cálculo aproximado y bien rápido a cuánto corresponde esto como remuneración imponible, tendríamos que estar hablando aproximadamente de 1.052.000 pesos. Recordemos que ese 1.052.000 pesos vamos a redescontar las cotizaciones previsionales y ahí vamos a tener nuestra base tributable. ¿Qué temas no vamos a ver en este webinar? Porque sería demasiado extenso. El número 1 sería reliquidación de impuesto único por rentas accesorias, es decir, aquellas remuneraciones que tienen el carácter de anuales, por ejemplo, que se tienen que reliquidar por todos los meses del año. No vamos a abordar ese punto. Tampoco vamos a abordar el punto de impuestos a las indemnizaciones por término de contrato. Tampoco, digamos, parte de este webinar. Acá vamos a remitirnos únicamente a las remuneraciones mensuales. Entonces, sobre esa base y entendiendo el concepto que nos da Servicio de Impuestos Internos, ahora nos vamos al concepto de tipo legal laboral. ¿Qué nos indica el Código del Trabajo respecto a lo que son las remuneraciones, como para entender qué es lo que va a estar sometido a impuesto único al trabajo? Vamos acá a señalar lo que dice el Código 41 del Código del Trabajo, que dice: se entiende por remuneración las contraprestaciones en dineros y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener acá claridad que este impuesto es únicamente para los trabajadores que están
trabajando bajo contrato de trabajo. Es únicamente para aquellos mensualmente y que tienen una renta tributable superior a 13,5 UTM, van a estar sometidos al pago de este impuesto único. Respecto de las remuneraciones, ¿qué elementos principales tenemos que considerar? Primero, que constituye la principal obligación del empleador derivado del contrato de trabajo. Cuando se firma usted su contrato de trabajo, el empleador tiene como obligación principal pagarle una remuneración mensualmente. Es uno de los aspectos más importantes del contrato de trabajo. ¿Qué más dice? El empleador percibirá su remuneración en la medida que preste servicios al empleador, salvo en situaciones como vacaciones, que si bien es cierto no está prestando servicios, pero igual tiene derecho a percibir una remuneración. Otras situaciones como permisos con goce de sueldo y otras situaciones como permisos establecidos por la ley. ¿Ya? De igual forma, el trabajador tiene derecho a percibir remuneración si no está cumpliendo funciones por razones que no le sean imputables. Hay razones que no son de fuerza mayor o bien, por ejemplo, paradas de planta, para mantención, paradas obligadas. El trabajador puede no estar prestando funciones, pero tiene todo el derecho a percibir su remuneración. Otro aspecto importante a considerar es que el monto de la remuneración debe estar expresado siempre en moneda de curso legal, es decir, en pesos chilenos, ya que el Código del Trabajo señala expresamente que debe pagarse remuneración de moneda de curso legal, como lo había señalado. ¿Ya? Otra consideración importante, el monto no puede ser inferior al sueldo mínimo legal. Si se trata de jornadas parciales, debe proporcionarse. Por lo tanto, todos estos conceptos hay que tenerlos presentes, digamos, al momento de hablar de lo que se llama remuneración. Principalmente tenemos que tener claridad que el elemento más importante es que debe ser derivado o en virtud de un contrato de trabajo. En base a esto, la ley chilena establece algunos conceptos que no son remuneraciones, y al no ser remuneraciones, estos conceptos no van a estar incluidos dentro de, o no van a ser considerados como renta para efectos de impuesto único al trabajo, no son renta, ¿ok? Por lo tanto, no lo vamos a sumar a nuestra base tributable, van a quedar totalmente excluidos. Entonces, aquí los vamos a mencionar como para que tengamos claridad de que en ningún caso estos conceptos van a formar parte de nuestra base tributable, ya que expresamente por nuestra ley laboral están excluidos como ingresos que no son renta. En primer lugar, tenemos la asignación de colación. La asignación de colación la vamos a definir como el monto que paga el empleador al trabajador con la única finalidad de poder costear su alimentación diaria dentro de los tiempos destinados para tales efectos. ¿Ya? No es remuneración porque no constituye un incremento al patrimonio del trabajador y por lo tanto no se considera remuneración. ¿Qué elementos importantes vamos a considerar al momento de fijar una asignación de colación? Primero, no existe la obligación legal de que el empleador tenga que entregar este concepto. Solamente queda a la voluntad de las partes que se entregue una asignación de colación. ¿Ya? ¿Qué más? Puede ser entregado en dinero o en especie, también puede haber una tarjeta de colación o un servicio de casino. ¿Ya? Importante acá es que si se asigna un monto, este monto debe ser razonable, debe guardar cierta relación y proporcionalidad con la remuneración que gana el trabajador. No podría ser desproporcionado. Entonces, en términos de monto de racionalidad, podríamos perfectamente pensar en cuánto es el valor de una colación promedio multiplicado por la cantidad de días hábiles y nos está dando un monto bien razonable. Estoy dando un ejemplo así como bien general. ¿Ya? También podemos decir que la colación, aun cuando no sea renta, forma parte integral de la base de cálculo de todo lo que son las indemnizaciones por término de contrato. ¿Ya? Eso con respecto a la asignación de colación. La asignación de movilización tampoco es renta, tampoco va a formar parte de nuestra base tributable. Y la movilización la vamos a definir como aquel monto que el empleador paga al trabajador con la finalidad de costear el traslado del trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. ¿Ya? No constituye un incremento de patrimonio, por lo tanto, por eso no se considera remuneración. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al momento de fijar una asignación de movilización? Primero, que no existe la obligación, al igual que la colación, no existe la obligación legal del empleador de entregar este concepto. Queda supeditado únicamente al acuerdo de las partes, ¿no? Empleador y trabajador. ¿Ya?
puede ser entregado en dinero en especies o una tarjeta de traslado o bien un servicio de traslado. ¿Ya? Al igual que la colación, su monto también debe guardar razonabilidad. No puede ser un monto que no tenga relación con la remuneración pagada al trabajador y tampoco tenga relación con los montos que actualmente se pagan por conceptos de traslado que se dio en el transporte público. ¿Ok? Una forma fácil de sacarla, por ejemplo, es saber cuánto cuesta un valor de metro o de micro, multiplicarlo por 21 y multiplicarlo por 2, estamos hablando de ida y vuelta. Entonces, perfectamente podríamos decir que 60.000 pesos es un monto más que razonable. Y finalmente también forma parte integral de la base de cálculo de indemnizaciones legales. ¿Ya? Continuamos con la asignación por pérdida de caja, que tampoco es un concepto que constituye remuneración y por lo tanto tampoco es parte de nuestra base indemnizatoria, ¿ya? Que es aquel monto que el empleador paga al trabajador con la finalidad de costear eventuales pérdidas de caja. ¿Para quién? Para aquellos trabajadores que por su función deben custodiar y ser responsables de valores. ¿Ya? Por ejemplo, un cajero es totalmente válido entregarle este concepto de asignación por pérdida de caja y tenemos claridad ya que como no es considerado remuneración, no forma parte de la base de cálculo para efectos de impuesto único al trabajo. ¿Ya? Vamos a ver algunas precisiones. No existe obligación legal de pagarlo, salvo el acuerdo de las partes. Debe ser entregado únicamente en dinero, porque su finalidad es cubrir pérdidas de caja. Lo mismo que los casos anteriores, su monto debe ser razonable. Y por último, también forma parte de la base de cálculo para efectos de indemnizaciones. Vamos con el siguiente, asignación por desgaste de herramientas, que también lo señala la ley laboral, que corresponde a aquellos montos que el empleador paga al trabajador con la finalidad de reponer la pérdida de valor de las herramientas cuando estas herramientas son de propiedad del trabajador y son puestas a disposición del empleador. Entonces, tampoco constituye un incremento patrimonial para el trabajador, por lo tanto, por eso no se considera renta, sino más bien es un valor de reposición por el desgaste de las herramientas. ¿Qué elementos vamos a considerar para fijar en algún momento una asignación por desgaste de herramientas? Al igual que los demás, también no existe obligación legal del empleador para entregar este concepto, basta con el acuerdo de las partes, debe ser entregado única y exclusivamente en dinero, y su monto también debe guardar razonabilidad respecto a la remuneración que está percibiendo el trabajador. También forma parte de la base indemnizatoria por indemnizaciones por términos de contrato. Vamos con los viáticos, que tampoco constituye remuneración y por lo tanto tampoco constituye base de cálculo para efectos de impuesto único al trabajo. ¿Ya? El viático corresponde al monto que paga el empleador al trabajador con la finalidad de costear gastos originados por comisiones de servicio. No constituye un incremento patrimonial del trabajador, por lo cual tampoco la ley lo considera como remuneración. ¿Qué podemos decir respecto de los viáticos? Al igual que los demás, tampoco existe una obligación legal de entregar este concepto. Su pago es totalmente eventual, ¿ok? Y debe ser entregado solamente en dinero. Su monto se fija en función del gasto efectivo que hizo el trabajador que tuvo que ir a comisiones de servicio. Así todo, nuestra conclusión es que los viáticos tampoco forman parte de la base de cálculo para impuesto único al trabajo. Seguimos con las asignaciones familiares, que es el monto que entrega el Estado a través del empleador y que depende de una tabla para la determinación del monto del beneficio. No son remuneraciones porque no es dinero que entregue el empleador, sino es dinero que entrega el Estado, ¿ya? Por eso que decimos primero, no es un gasto ni costo de la empresa. El empleador es un mero intermediario entre el Estado y el trabajador. Dice, por ser fondos estatales, el empleador está obligado a ser de intermediario para efectos de pago. No forma parte de ninguna base indemnizatoria. Entonces, básicamente, por el hecho de ser un emolumento que paga el empleador, entre comillas, decimos que lo paga, porque más bien es un intermediario, no forma parte de base de cálculo para efectos de impuesto único al trabajo. Finalizamos con las indemnizaciones por término de contrato, que son aquellas que se establecen en el artículo 161 del Código del Trabajo y bajo ciertas circunstancias algunas indemnizaciones voluntarias.
¿Qué indemnizaciones no constituyen remuneración? La indemnización por feriado legal no es remuneración. La indemnización sustitutiva por falta de aviso previo no es remuneración. Ni la indemnización por año de servicio tampoco es remuneración, tampoco es renta. Pero ojo, sobre esto nosotros tenemos que puntualizar ciertos aspectos. No son rentas bajo hasta ciertos topes. En el caso de la indemnización sustitutiva y de la indemnización por año de servicio, no son rentas hasta 90 unidades de fomentos y por lo tanto el empleador puede perfectamente pagar hasta ese tope. Más allá, si se consideran renta y tiene que estar sometido al cálculo de impuesto único. ¿Ok? Por último, las devoluciones de gastos, devoluciones que se hagan al trabajador, que primero debe tener la característica que debe ser un gasto relacionado con el trabajo, el gasto debe estar respaldado con alguna boleta y no forman parte de ninguna indemnización. Las devoluciones algunos empleadores las hacen a través de liquidación de sueldo y por el hecho de estar en liquidación de sueldo se puede confundir que puede ser un pago que constituye remuneración, pero en este caso no lo es efectivamente. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos nuestros conceptos que no constituyen remuneración y que por lo tanto no forman parte de la base de cálculo para la indemnización por años de servicio. Entonces, la pregunta sería, bueno, pero si estos conceptos no forman parte del cálculo, ¿qué forma parte del cálculo? Bueno, todo lo que no esté consignado acá de acuerdo al artículo 41. Todo el resto, sueldo base, gratificaciones, bonos, por lo que sea, forman parte de la base de cálculo. Por lo tanto, para tener claridad qué cosas no forman parte de la base de cálculo, basta con aprender estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos, y ya sabemos que estos 8 conceptos no forman parte de la base de cálculo porque no son renta. ¿Ya? Ok, entonces continuamos con el desarrollo de nuestro conceptual de lo que tenemos que saber como para saber cómo determinamos este impuesto único al trabajo. ¿Ya? Y lo primero que vamos a aprender va a ser el concepto de renta tributable. La renta tributable es aquella que nosotros vamos a tomar y vamos a someter a la tabla de impuesto único. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se calcula y tenemos que saber cómo poder llevarla a esta tabla y poder determinar a qué tramo corresponde. Entonces, la forma vamos a decir que la renta tributable se refiere a todos los ingresos derivados de la actividad laboral bajo contrato que serán base de cálculo para el impuesto único al trabajo. Y la forma de cálculo será total remuneraciones, recuerden, se excluyen todos los conceptos que no son remuneración, vamos a decir total remuneraciones, menos los descuentos de tipo legal. Entonces, vamos a decir cuáles son los descuentos legales. Las cotizaciones al fondo de pensiones es un descuento legal, la cotización al fondo de cesantía es un descuento legal, la cotización al sistema de salud es un descuento legal. Dentro de los descuentos legales hay que agregar las cotizaciones a APB, al ahorro previsional voluntario, que puede, en determinadas circunstancias, bajar la base de cálculo tributable y de esa manera puedo ahorrar algo del pago de impuestos. Ahí vamos a ver cómo puede operar este APB, que sin ser un descuento estrictamente legal, nos puede ayudar a que el impuesto único baje un poco. ¿Ya? Entonces tenemos en nuestra presentación, acá estamos mostrando una liquidación de sueldo para hacer un poquitito más gráfico el cómo se calcula. Tenemos esta persona que tiene una serie de haberes a pago, que dice haberes a efecto, por ejemplo, tiene sueldo base del mes, 500.000 pesos, gratificación legal, 155.000 pesos, 10 horas extras y bono de responsabilidad. Todos esos conceptos, si ustedes se fijan, están marcados con un ticket, quiere decir que son base de cálculo para el impuesto único al trabajo. Tenemos por otro lado los descuentos legales, el fondo de pensiones, el adicional del seguro de invalidez y sobrevivencia, que también lo podríamos considerar como fondo de pensiones, no es estrictamente eso. El descuento de salud, INP FONASA, y el seguro de cesantía en este caso, 154.964 suma. ¿Qué es lo que no se considera, como habíamos dicho anteriormente?
todo lo que no es imponible. En este caso, esta persona tiene una colación de 50.000 pesos, movilización de 32.000 pesos y asignación por pérdida de caja de 32.000 pesos. Un monto que se le paga por un total de 112.000 pesos que no va a estar afecto al cálculo del impuesto único al trabajo, de la renta tributable primeramente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley laboral expresamente me dice que no es renta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para calcular esta renta tributable? Tomar todos los haberes afectos, en este caso 813.889, y vamos a descontar los descuentos de tipo legal, ¿ya? Que son 154.964 pesos, ¿ya? Cuando hacemos esta operación, nos queda una renta tributable de 658.925 pesos, que por el hecho de ser inferior a 13,5 UTM, no está afecta a pago de impuesto único. Por eso en esta liquidación de sueldo, el pago de impuesto único aparece en valor igual a 0. Entonces ya sabemos la forma de calcular nuestra renta tributable es la suma de todos los haberes afectos que constituyen remuneración menos los descuentos legales. Vamos a ver una batería de ejercicios ahora para aclarar también el hecho de que no necesariamente los descuentos legales van a ser en los valores totales, también están sometidos algunos conceptos a topes de orden legal, en las cuales no voy a poder rebajar más allá de lo que indica la ley, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente lámina y vamos a ver cuáles son los topes aplicados a los descuentos legales. Dice nuestra lámina, se debe considerar que los descuentos legales para efecto de determinación de la renta tributable tienen un tope, lo cual significa que existen máximos en la aplicación de los descuentos legales. Por ejemplo, tenemos el primer tope de cotizaciones voluntarias para fondos de pensiones. Usted puede cotizar en fondo de pensiones APB, tiene que tener cuidado de que tiene que ser régimen B, hasta un total de 50 unidades de fomento, lo cual aproximadamente es 1.808.613 pesos, monto que va a contribuir a que usted baje su carga tributaria mensual, ¿ya? Tiene que contratar este APB y pagar mensualmente este monto, 1.808.613. Depósitos convenidos, que es un monto de 60 UF, aproximadamente 2.170.336. Ya, los topes para cotización de salud. El tope para cotización de salud, sabemos todos que cuando una persona está en una ISAPRE puede contratar un plan de salud. Y este plan de salud máximo para efectos tributarios va a ser 5.712 unidades de fomento, aproximadamente 206.376. Si la persona quiere contratar un monto mayor, no hay problema, puede hacerlo, pero sí tiene que tener claro de que el tope que se va a considerar para efectos de cotización de salud son estas 5.712 unidades de fomento. Entonces vamos a ver aquí 5 casos para saber cómo operan la determinación de la renta tributable y para ver cómo van trabajando nuestros topes, ¿ya? En cada una de las cotizaciones. Tenemos este caso 1, donde el trabajador ha decidido contratar un plan de salud, el ISAPRE, por 4,84 unidades de fomento. Ojo, nosotros ya sabemos que el tope es 5.712. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un espacio en cantidad de UF como para poder contratar un plan que sea de mayor valor. Dice, si se considera que el valor de la UF al cierre es 36.130,31, el valor del plan de salud será 174.871. Ese es el valor del plan que contrató esta persona. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en su imponible, vamos a ver que su remuneración es de 3.305.884, y al aplicar el 7%, solamente el 7% legal que corresponde a la cotización de salud, la persona está obteniendo 206.376 y su plan es de 174.871. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descontar el 7%. Dicho sea de paso, para quienes trabajen en recursos humanos, los contadores, sería bueno siempre cuando se encuentren en esta situación, advertir a la persona de que podría perfectamente, si tiene ese nivel de renta, mejorar su plan de salud.
subir un poco este 4,84 UF con tal de llegar lo más cercano posible a los 5,712 UF y de esta manera no tengamos este diferencial que perfectamente puede hacer de que su plan de salud mejore. Entonces, tenemos que los descuentos legales, que su fondo de pensiones es 332.266, su cotización de salud 206.376 y el seguro de cesantía 19.835. Tiene una cotización de APB por 50.000 pesos, pero ojo, esta cotización de APB es tipo A, tipo A no descuenta para la base de la renta tributable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tomar nuestra total remuneración. Aquí en la zona verde podemos ver que tenemos total remuneración y empezamos con los descuentos legales que esta persona tiene. Fondo de pensiones, 332.266, cotización de salud, 206.376, seguro de cesantía, 19.835, lo cual nos da una renta tributable de 2.747.376. Esa es la renta que posteriormente vamos a someter a la tabla de impuesto único, pero antes de hacerlo vamos a ver 4 casos más hasta que tengamos, digamos, bien claro cómo se determina la renta tributable y después cómo se va a aplicar en la tabla de impuesto único. Vamos al caso número 2, en la cual este trabajador tiene contratado un plan de salud de ISAPRE por 9,67 UF, ¿ya? Si se considera que el valor de la UF al cierre es equivalente a 36.130,31, el valor de su plan va a ser 349.380. Entonces, vamos a ver, su total remuneración será de 5.993.159 y el total de sus descuentos legales son 713.235, pero ojo, él no va a poder descontar todo lo que aquí tiene cotizado en salud, sino que va a poder descontar únicamente el tope. Por lo tanto, vamos a tener por descuento la cotización al fondo de pensiones de 337.278, la cotización de salud, pero solo topada, es decir, 206.376, y su seguro de cesantía por 26.577, lo cual nos da una renta tributable, en este caso, de 5.422.928. ¿Ok? Vamos al caso número 3, donde el trabajador tiene un plan contratado de 5,46 UFs. Entonces, tenemos un total de remuneración de 3.216.896 y el total de descuentos legales es de 763.249. La variación con respecto a los casos anteriores es que este trabajador tiene una cotización en APB, que en este caso es de tipo B, y por lo tanto descuenta a su base tributable. Por lo tanto, la renta tributable va a estar determinada por el total de remuneración de 3.216.896 menos el fondo de pensiones, 337.592, la cotización de salud, pero en este caso topada, ¿ya? 206.376, seguro de cesantía, 19.301, la cotización del APB tipo B, 200, por lo tanto su renta tributable es de 2.453.647. ¿Ya? Vamos al caso 4, donde este es un trabajador jubilado y no cotiza fondo de pensiones. Tiene un plan contratado por 10,32 UFs y que tiene un valor aproximado de 372.865. El total de remuneración de esta persona entonces es 2.396.928. Si aplicamos los descuentos legales, da un total de 647.074. Pero en este caso, él tendrá derecho a descontar solamente el tope de lo que es salud en 206.376, dado que está cotizando un monto mayor, 10,32, y la cotización de la APB es una APB tipo A, por lo tanto no descuenta para efecto de determinación de renta tributable. Su renta tributable en este caso queda en 2.190.552. Vamos a nuestro último caso. Posteriormente, cada uno de estos casos lo vamos a llevar a la tabla de impuesto único. Esta persona que vemos acá tiene un plan contratado de
87 UFs, es decir, un valor de 139.824. Su total remuneración es 2.424.128 y su total de descuentos legales son 487.441. ¿Cómo determinamos su renta tributable? Vamos a tomar el total de remuneración, 2.424.167, y vamos descontando punto por punto acá los descuentos legales. Fondo de pensiones, 273.204, 169.292 por cotización de salud. En este caso no hay tope porque su 7% es inferior al tope. Seguro de cesantía por 14.545 y su cotización APB tipo B por 30.000 pesos da un total tributable de 1.936.726. Ok, ya que hemos aprendido a determinar la renta tributable, ahora vamos a ver cómo esta renta tributable va a... Acá la vamos a evaluar en función de la tabla de impuesto único. Tenemos acá la tabla de impuesto único que está expresada en unidades tributarias mensuales. Por el hecho de ser expresada en UTM, todos los meses va cambiando de valor. Aquí esta tabla es así, única, inamovible. ¿Hasta cuándo? Hasta que por alguna modificación legal se puedan agregar más tramos, se puedan eliminar más tramos o se puedan modificar tramos. Entonces, ¿cómo queda esta tabla cuando nosotros la transformamos estas UTM en pesos? Ahí, bueno, no sé si se ve, voy a tratar de agrandar un poco más. Esta es la tabla que nos entrega Servicio de Impuestos Internos mensualmente. Tenemos la que corresponde a agosto del año 2023. Entonces, con los cálculos que hicimos y esta tabla de impuesto único, vamos a determinar cuánto ha sido el impuesto que ha tenido que pagar cada trabajador. Entonces, vamos a avanzar y vamos al caso, a la forma de determinar el impuesto único. Primero, vamos a determinar el monto de la renta tributable, que eso es lo que ya hemos hecho. Luego, determinar el tramo en el cual está esta renta tributable, según la tabla en pesos. Luego, determinar el porcentaje según el tramo. Cuarto, aplicar ese porcentaje a la renta tributable y luego de haber aplicado ese porcentaje, el punto número 5, es restar la rebaja correspondiente a ese tramo. Entonces vamos viendo en los casos que ya vimos cuál sería el cálculo del impuesto único, pensando con que nosotros ya hicimos estos cálculos. En el caso 1, tenemos la renta tributable de 2.747.667. Si vamos a nuestra tabla de impuesto único, dijimos que era 2.747.000, 2.747.000, estamos en el tramo en el cual el factor que se aplica es un 8%. Entonces, ya sabemos, en la parte que aquí está en color naranja, tenemos la determinación. A esta persona le corresponde un tramo del 8%, se aplica el 8% sobre la renta tributable y nos da un valor de 219.789, y luego debemos aplicar la rebaja. Vamos a mirar dónde está la rebaja acá. La rebaja en la tabla del 8%, 109.966. 109.966. Restamos y nos da un impuesto determinado de 109.823. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esta cantidad de 109.823 se va a descontar en la liquidación de sueldo de ese mes de este trabajador, y posteriormente el empleador lo que debe hacer es tomar este monto y pagarlo, declararlo cuando haga la declaración mensual de su formulario 29. Entonces el empleador tiene esa obligación de tomar estos montos que descontó al trabajador y declararlo en el formulario 29. Posteriormente, cuando ya finalice el año y haya que hacer todo el proceso de operación renta, las remuneraciones del trabajador van a ser declaradas en el formulario 1887, y ese formulario se va a ir consignado al impuesto único que se pagó y va a tener que cuadrar necesariamente, sí o sí, con lo que se declaró mensualmente en el formulario 29 que se declara mensualmente a Servicio de Impuestos Internos.
Vamos al caso número 2. En el caso número 2 teníamos que la renta tributable era 5.422.829. Si vamos a nuestra tabla de impuestos, tenemos acá 5.422.000, está en el tramo del 23%, por lo tanto aplicamos ese porcentaje 23% y vamos a aplicar una rebaja de 704.037 pesos porque hemos redondeado acá el monto. Vamos a ver la operación entonces, a qué nos lleva. Vamos a decir que esta persona quedó en el tramo del 23%, por lo tanto esta renta tributable es 5.422.928, lo vamos a multiplicar por 23%, lo cual nos da 1.247.273, y vamos a descontar la rebaja del tramo, que son 704.037 pesos. Por lo tanto, el monto a descontar en su liquidación de sueldo por efecto de impuesto único al trabajo son 543.236. Vamos al siguiente ejemplo, en que la renta tributable es 2.453.647, está en el tramo del 8%. Vamos a verificarlo, 2.453.000, 2.453.000. Aquí lo verificamos, está en el tramo del 8%, por lo tanto se le aplica el 8% a la renta tributable y se descuenta una rebaja de 109.966 pesos. Vamos a ver cómo quedó la operación en nuestra. Entonces tenemos 2.453.647, multiplicamos por el 8%, aplicamos el porcentaje, aplicando este porcentaje da 196.292. Aplicamos la rebaja, 109.966, por lo tanto en su liquidación de sueldo debe descontarse 86.326 pesos. Vamos a nuestro cuarto caso, en el cual tenemos una renta tributable de 2.190.552. Vamos a ver en qué tramo quedó esta persona, 2.190.000. Ahí está, 2.190.000, en el tramo del 8% nuevamente, y en la rebaja de 109.967 pesos. Vamos a ver cómo quedó nuestra determinación. Sería de la siguiente manera. Caso 4, aquí está. 2.190.552, multiplicamos por el 8%, lo cual nos da 175.244. Aplicamos la rebaja de 109.966, por lo tanto el impuesto determinado es de 65.278 pesos. Insisto, esto se descuenta y posteriormente el empleador tiene que declarar en el formulario 29 que se declara y paga mensualmente. Vamos al último caso, que corresponde a una renta tributable de 1.936.726. También quedamos en el tramo del 8%, vamos a verificarlo. 1.936.000, ahí está. Ustedes se fijan, ahí está, 1.936.000, por poco no queda en el tramo del 4%. En este caso queda en el tramo del 8% con una rebaja de 109.967 pesos. Entonces aplicamos en nuestro caso 5, 1.936.726 pesos, este 8%, lo cual nos da un total de 154.936 pesos y una rebaja asociada de 109.966. Ya, el impuesto determinado es de 44.972 pesos. ¿Ok? Entonces, para finalizar estos cálculos que hemos hecho, poder decirles que acá lo importante es determinar bien la renta tributable. Sabemos bien de que todos los sistemas de remuneraciones lo hacen. Efectivamente lo hacen correctamente. Sin embargo, es bastante importante que al momento de realizar su proceso de remuneraciones, ustedes puedan tomar unos 5 casos, 6 casos y validarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque como la renta, el cálculo del impuesto depende de variables como la UEF y la UTM, hay sistemas de remuneraciones que no tienen la posibilidad de tomar automáticamente estas variables.
y poder actualizarla. Entonces, si se nos olvida en algún momento actualizar estas variables, va a estar mal determinado no solamente la cotización de salud, sino que va a estar mal determinado el impuesto único, lo cual es un problema bastante grande. Entonces, bueno, el sistema Wigo, del cual también soy usuario, no tiene este problema, dado que todas estas variables se migran automáticamente desde las páginas. Creo que la página que utilizan es Previo Red. Bueno, si no es esa, da lo mismo, porque es capaz de traer todos estos datos y nosotros ya nos olvidamos de tener que estar actualizando nosotros mismos la UF del UTM. Recordemos, si sus sistemas de remuneraciones no lo hacen, tienen que tener ojo mensualmente de que lo hagan correctamente, si no el impuesto único va a estar mal determinado. Entonces, el tema del impuesto único tiene más aristas, tiene aristas de reliquidación en caso de rentas accesorias, pero eso, bueno, en materia ya de un curso más profundo. También tiene la arista del pago de impuestos por indemnizaciones por años de servicio bajo ciertas condiciones, pero también en materia de ya un curso más largo. Entonces, para finalizar esta parte en la cual nosotros vimos básicamente la mecánica de cálculo, quiero invitarlo a que ustedes participen en nuestro grupo de estudios pinchando aquí el código QR que ahí aparece. Y bueno, para saber más respecto de nuestros servicios, respecto de servicios contables o servicios en materia de externalización de remuneraciones, pueden llamar a los teléfonos que ahí aparecen como para tener mayor información y cotizar nuestros servicios. Espero que les haya sido bien útil esta explicación de cómo se calcula el impuesto único y bueno, desearles que tengan unas tranquilas y muy felices fiestas patrias. Estoy listo con eso, Eric. Excelente, Claudio. Muchas gracias por la sesión de hoy. Y veamos, vamos a la sesión de preguntas y respuestas, si te parece. Sí, Acá. por supuesto, estamos atentos. Vamos a ver si ha llegado alguna pregunta. Por el momento no, pero mientras escriben las preguntas, les voy a comentar que se va a enviar la grabación de la sesión de hoy a sus correos, a los que se registraron. Y veamos entonces cómo nos va con las preguntas. Vamos a dar unos minutitos para que puedan hacerlas. Si no, podemos terminar acá porque parece que quedó todo muy claro. Parece que quedó todo muy claro. Sí. Si es así, doblemente satisfecho. Sí, al parecer quedó todo muy claro, porque veo ahí que todavía no hay preguntas. De todas formas, igual esta sesión, como les decía, va a quedar en nuestro canal de YouTube, también para que lo puedan ver desde ahí. Y también, como les comentaba, se va a enviar a los correos con el que se registraron para que tengan acceso a esta información tan importante que nos ha entregado aquí Claudio. Acá nos dicen buenas tardes, porque anónimo, no sé quién será. No sé si tienes algo más que decir. Acá llegó una. Ya. Me preguntan si la PPT también la vamos a enviar o no. Sí, puede ser. De hecho, esa es una de las utilidades de acá pertenecer a nuestro grupo de estudios, que podemos compartir información, que nos puedan contactar en nuestro teléfono, que también podemos compartir otra información, pero lo estamos haciendo a través de esa vía. O sea, eso es más que nada para ir conociéndonos y poder compartir todos los contenidos que sean necesarios, que quiere tener la gente que participa en nuestro grupo. Bueno, y ahí está, seguimos mostrando el código QR ahí para que se puedan ser parte del grupo de estudio. Y acá nos llegó otra pregunta, dice, ¿los seguros complementarios también formarían parte de la base tributable? No forman parte no restan a la renta tributable. La ley es clara como para indicar que se trata de descuentos legales. Un seguro complementario no es un descuento legal. No forma parte de esa base tributable. ¿Yo qué les recomendaría para que ustedes paguen menos impuestos? Bueno, contraten una APB de tipo B y eso va a rebajar su impuesto
impuesto mensual, o bien contraten un plan de salud si es que están en ISAPRE, pero siempre teniendo cuidado de no sobrepasar las 5,712 unidades de fomento. Perfecto. Acá también hacen la pregunta, ¿cuál es la APB que se ocupa en el común general de las empresas? Tipo B. Lo que pasa es que las personas tienen que tener claridad que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, rebajar impuestos. Entonces ocupen tipo B y van a tener rebaja de impuestos. Perfecto. Ahí parece que contestamos todas las preguntas. Te quiero dar muchas gracias de nuevo, Claudio, por la sesión de hoy. Le quiero dar muchas gracias también a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Felices fiestas patrias para todos también y que tengan unos días de descanso muy buenos. Listo. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao.